Tardes, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo andás? Bueno, llegó la hora del sermón en este culto de jóvenes virtual, en este culto 2.0. Así que bueno, con mi remera de los jóvenes estamos listos y preparados para compartir este gran privilegio que es dar la palabra del Señor. Y el sermón de esta tarde tiene como centro un pasaje muy conocido, algo que de alguna forma siempre lo hemos escuchado en la escuela bíblica o siempre se ha predicado de esto. Esta historia está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, y como ya saben, es la historia de la barca, la famosa tormenta por la que atraviesan Jesús y los discípulos cuando querían pasar hacia el otro lado. Una de las cosas que podemos aprender cuando leemos, vemos que Jesús invita a los discípulos a pasar por el mar hacia el otro lado y se despierta una gran tormenta. Una de las cosas que podemos aprender de esto es que no por seguir el propósito de Jesús o no por seguir a Jesús nosotros vamos a no tener tormentas o a no tener problemas. Muchos en estos días dicen, bueno, ¿dónde está el Dios de los cristianos? ¿Por qué permite que estas cosas sucedan? Es que en realidad no por ser cristianos vamos a no tener tormentas. Lo que hay que enseñarle a las personas es que lo que nos distingue a aquellos que seguimos a Jesús no es la carencia de tormentas, sino es que podemos atravesarlas. Tormentas tendremos todos, creamos o no creamos en Jesús, seamos de la religión que seamos, creamos o no creamos en tal o cual partido político, tengamos o no dinero, seamos jóvenes o ancianos, las tormentas siempre van a llegar porque es parte de la vida. Si navegás en el mar, es probable que en algún momento haya alguna tormenta. Dicho esto, quiero que podamos comparar los tres evangelios. Esto es un relato que está en Marcos, en Lucas y en Mateo. Y comencemos por un detalle que tiene Marcos, que nos va a revelar un secreto más que interesante. Marcos dice, así como al pasar, que además de la barca donde estaba Jesús, también había otras barcas. Cuando uno estudia Marcos, se da cuenta de que buena parte de las fuentes en las que Marcos se inspira para poder dar la carta de este evangelio, tiene que ver con los sermones de Pedro. Y ahí hay algo guardado. Si es Pedro el que inspiró a Marcos para escribir este evangelio, entonces es lógico que pueda haber un detalle que solamente un experto navegante pueda tener en este tipo de momentos. Ver otras barcas en medio de una tormenta o ver otras barcas cuando uno va a subirse a la suya es propio de alguien que conoce y muy bien el mar. Pero Mateo y Lucas no hacen referencia a esto. Entonces esto nos da una pauta, un secreto interesante, que es que la tormenta era igual para todos, la barca era igual para todos, Jesús estaba con todos, pero no a todos esa tormenta les significó lo mismo. Es decir, el proceso por el que pasaron no fue para todos igual. Y esto nos enseña a mirar hacia el costado y ser solidarios en este momento donde quizás no a todos nuestros hermanos o hermanas, o a nuestros vecinos, o a nuestros familiares, les está afectando este momento igual que a nosotros. Así que si en nuestro corazón hay paz o si en nuestro corazón hay fortaleza, sería más que interesante poder ocuparse de aquellos que no están teniendo esta misma reacción en la tormenta. Y para ellos es este sermón también. Es para vos que quizás estás asustado por lo que vos ves en la tele o por lo que ves en las redes sociales. Lo primero que quiero decirte es que Dios tiene el poder sobre la tormenta. Dios tiene el poder sobre la tormenta. El creador del universo tiene poder sobre todo lo que Él creó. Y una tormenta es algo bastante minúsculo para Él. Entonces la primera conclusión que quiero compartirte es, si a Dios la tormenta no es algo que le importe demasiado, ¿por qué habría de asustarnos a nosotros? ¿Por qué habríamos de tener miedo? Y entonces eso nos lleva a preguntarnos dónde está puesta nuestra fe. Y esto también va para aquellos que quizás no crean en Dios, o quizás ven este video y dicen, bueno, está todo bien con Dios, yo lo respeto, es buena onda, pero la verdad es que no, a mí Dios no me va.
Entonces yo quiero preguntarte, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En qué estás apoyando tus creencias? ¿En tu ideología? ¿Sos de izquierda, de derecha, liberal, progresista, centroizquierda, de tal o cual partido? Bien, te felicito. Es bueno tener una ideología. Es bueno poder pensar. Eso es muy interesante. Pero quiero decirte algo. En esa barca había dos personas ideológicamente contrapuestas. Uno era Mateo, que era recaudador de impuestos del Imperio Romano, y había otro llamado Judas, al quien le decían el celote, porque los celotes eran guerrilleros que se proponían, mediante la revolución armada, derribar al Imperio Romano. Así que teníamos a alguien que trabajaba para el Imperio Romano y alguien que quería derribarlo. Si no hay contraposición en eso, no sé dónde hay. Después tenemos gente que cree en la ciencia, y está muy bien, todos creemos en la ciencia. De hecho, si tenés síntomas, corre al médico, porque es necesario que te atiendan lo más rápido posible. Ahora, en esa barca también había un médico, alguien que creía en la ciencia, en este caso en las ciencias naturales. Ese era Lucas. Lucas era un médico, así que él tenía conocimientos científicos. Pues sí, bueno, pero yo yo lo que creo es lo que veo. Y lo que yo veo es que tengo plata, que tengo, no sé, riqueza material. En esa barca también había gente con mucha plata. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, alguien que tenía embarcaciones, así que era gente muy adinerada. Y vos decís, yo lo único que creo es en mí. Como se dice ahora, ¿no? En los libros de autoayuda, cree en vos porque vos sos tu propio Dios. Bien. Había alguien que tenía muchísimo orgullo en esa barca y que se conocía a la perfección y que tenía muchas capacidades. Ese era Pedro. Ahora, quiero decirte algo. Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, Marcos, Lucas y el resto de los discípulos, cuando las olas empezaron a entrar adentro de su barca, corrieron y despertaron a Jesús. Ni la ideología, ni las riquezas, ni la ciencia, ni el orgullo personal sirvieron para poder frenar esas olas. Así que lo primero que quiero decirte en esta tarde es, si tu fe no está puesta en Jesús, si tu fe no está puesta en Dios, yo te invito a que lo hagas. Porque ni tu ideología, ni tus riquezas, ni la ciencia, ni tu orgullo personal podrán salvarte. Vemos con mucha tristeza en los noticieros muchos camiones donde hay féretros de personas que seguramente tenían ideología, que seguramente creían en la ciencia, que seguramente tenían riquezas o quizás creían en ellos mismos. Ahora, como dijo el Papa hace unos días atrás, en esta barca estamos todos. Todos. Vos, yo, el que cree, el que no cree, absolutamente todos. Por eso en esta tarde yo quiero compartirte este sermón y pedirte que en lo primero que puedas hacer es poner tu fe en alguien que puede dominar la tormenta. Las riquezas no dominan las tormentas. La ideología no domina las tormentas, perdón. Ni las riquezas ni el orgullo personal. Pero sí Jesús. Dice la Biblia que Jesús se despierta, va y le da una orden a la tormenta. Y la tormenta se calma. Dice que los vientos y las olas cesaron. Y entonces él se da vuelta, mira a los discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y esto nos da la pauta para un segundo punto. ¿Qué estaban mirando los discípulos? ¿Miraban la tormenta, miraban las olas o miraban a Jesús? Acá hagamos un alto. Vamos a ser sinceros. Si nosotros estuviéramos en esa barca, yo no sé vos, pero yo también hubiera mirado las olas y las tormentas. Porque ¿sabes qué? No está mal tener miedo. Tener miedo es algo natural, es normal. Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es aquel que, a pesar de tener miedo, actúa. Pero cuando el miedo te controla, entonces estamos en problemas. Porque el miedo te paraliza, el miedo te hace tener reacciones que no son buenas. Los discípulos jamás hubieran ido a despertar a Jesús en una situación normal. Lo despertaron porque estaban aterrados, y no los culpo, quizás yo también hubiera estado así. Pero lo cierto es que fueron y lo despertaron. Cambiaron su mirada. Dejaron de mirar las olas, el viento, sucundum, no, mentira. Las olas, el viento, y fueron y miraban a Jesús. Perdón, era un chiste que no lo podía dejar pasar. Y miraban a Jesús, fueron a buscar a aquel que podía controlar la tormenta. Así que lo segundo que te puedo decir en esta tarde es: deja de mirar la tormenta.
empezá a mirar a aquel que la puede controlar. Pedile sabiduría para que vos también te aferres a Él y puedas ver cómo Él controla la tormenta. No está mal mirar noticieros, está bien, no está mal informarse. Pero si todo el tiempo estás mirando eso, créeme que le vas a dar el control a algo que te va a detener, te va a atemorizar y te va a cambiar, porque el miedo también cambia a las personas. Lo tercero que quiero aconsejarte, sugerirte, compartirte, es que Jesús siempre tiene que estar en la barca. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera estado en esa barca? Lo más probable es que todos hubieran perecido. Jesús tiene que estar en la barca. No es una opción para las tormentas. No es si quiero o no quiero que Jesús esté. Yo entiendo que, como dije, muchas de las cosas que nombramos recién pueden hacer que Jesús no esté. Pero ¿sabes qué? Jesús es imprescindible en la barca. Si la barca es nuestra casa, Jesús tiene que estar en nuestra casa. Si la barca es nuestra vida, Jesús tiene que estar en nuestra vida. Si la barca es nuestro matrimonio, Jesús tiene que estar en nuestro matrimonio. Si la barca es nuestra empresa, Jesús tiene que estar ahí. Jesús tiene que estar en cada una de las barcas que nosotros tengamos. Porque cuando se desaten las tormentas, y vendrán, las tormentas vienen, son inevitables. Necesitamos tener a Jesús. Porque solamente Él va a poder frenar la tormenta. Porque solamente a Él la tormenta le va a obedecer. Y dice la palabra que después que pasó la moto, dice la palabra que cuando Jesús, luego después de entre comillas, reprender a los discípulos se quedaron mirándolo. Y se miraban entre ellos. Y entonces dijeron algo que yo te quiero compartir en esta tarde. En el versículo 27 se miraron asombrados y decían: ¡Wow! ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Perdón, lo quise leer porque es tremenda esa frase. Merece ser textual. ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Mira, yo no sé las tormentas que habrás pasado en tu vida. No sé cómo saliste de esas tormentas. No sé si te fue bien, te fue mal, si perdiste algo o no. Quizás la pandemia no es lo que te asusta. Quizás sí, la pandemia está bien, pero quizás lo que te asusta hoy es un matrimonio en crisis. Quizás lo que te asusta hoy es una sala de terapia intensiva. La enfermedad de un hijo, de una hija, que no para, no cesa. Quizás una enfermedad que te ataca a vos y que ves que avanza. Quizás lo que te asusta es una hipoteca, una ejecución. Quizás lo que te asusta es una crisis económica, financiera, un despido en el trabajo, un hijo que ya no te hace caso, una casa que parece desconocida. Quizás lo que te asusta no es eso. Quizás lo que te asusta es que no crees que haya más esperanza para vos. Lo que te asusta es que el pasado vuelva y digan: no, si a mí me conocieran, ¿qué dirían de mí? Lo cierto es que no sé qué es lo que te asusta, pero como alguien que pasó por muchas tormentas y que vio el agua entrar a su barca y que corrió, al igual que los discípulos, a despertar al Maestro, quiero decirte que si Jesús está en la barca, tranquilo, tranquila, tarde o temprano, cuando Él crea necesario, se despertará y mandará a callar las olas, las tormentas y todo lo que te asuste. Mientras tanto, ve y llama al Maestro. Mientras tanto, clamá, orá, doblá rodillas, suplicá, estés donde estés. Nunca es tarde ni el lugar equivocado para ir a despertar al Maestro. Jesús no está interesado en que nos quedemos en la tormenta. Él sabía que iba a haber una tormenta. Aunque se despertó de repente, Jesús sabía que eso iba a pasar. Y Él lo permitió. Y Él sabía que los discípulos tenían miedo. Jesús sabe que tenemos miedo. Jesús sabe que estamos asustados. El Señor sabe que esto que estamos pasando nos inquieta, que soñamos, quizás no comemos, pero Él sabe que si nosotros lo despertamos, lo buscamos y clamamos, Él entonces irá, se parará
y gritará fuerte, que la tormenta pare. Y entonces, como dice la palabra, empezará a correr un viento de sosiego, una suave brisa, y avisaremos entonces el horizonte al cual Jesús nos quiso llevar desde un principio. A veces las tormentas nos hacen olvidar que tenemos un propósito, que tenemos un lugar a donde ir. Pero como todo en esta vida es pasajero, no es algo que vaya a durar para siempre. Permíteme contarte una historia. Quizás es conocida, quizás ya la escuchaste, así que si es así, paciencia. Pero dicen que hay un rey que para el día de su cumpleaños le regalaron un anillo precioso, enorme, gigante. Y él dijo, bueno, es un buen regalo, pero me gustaría que en este anillo pueda guardar algo que signifique mucho más que el anillo. Y entonces juntó a los 3 sabios que él tenía en su reino y le pidió que piensen todo el día en una frase. Dijo, regálenme una frase que yo necesite en tiempos donde las cosas no están bien, en tiempos de crisis, cuando no sepa qué hacer. Y al final del día me escribirán en un papel diminuto, chiquitito, y yo lo guardaré en mi anillo. Así que fue así. Los sabios se pusieron de acuerdo y le regalaron una hermosa frase al rey. Lo cierto es que pasó el tiempo, los años, hasta que un día el palacio fue invadido, el rey fue derrocado y verdaderamente todo quedó en ruinas. Así que el rey decidió escapar y cuando estaba cerca de un risco, de un vacío, el rey pensó y dijo, ya no hay más nada para mí, van a venir a buscarme y me van a matar. La verdad es que no quiero pasar por eso. Así que mejor me tiro a este vacío. Y como en un rapto de sensatez, se acordó de su anillo. Así que buscó el papel que los sabios le habían dado. Lo abrió, lo leyó y decía una frase que te quiero regalar junto con el versículo en esta tarde. Y la frase era, esto también pasará. Esto también pasará. Así que el rey, leyendo esa frase, volvió en sí mismo, se calmó, se alegró y se fue a esconder. Lo cierto, cuenta la leyenda, que 15 años este rey retoma su palacio, vuelve envuelto en gloria, majestad, fiesta por todos lados. Y uno de los sabios que había sobrevivido se pone al lado del carruaje real y le dice, mi rey, por favor, es hora de que abra el anillo otra vez. Dice, pero no estamos en crisis, esto es algo que es bueno, ¿por qué abriría el anillo? Dice, mi rey, es necesario que lea nuevamente la frase, porque los momentos buenos también pasan, así que mi estimado rey, esto también pasará. Entonces el rey se volvió a alegrar como en aquel momento que lo leyó por primera vez. La misma paz que invadió su corazón antes de tirarse al vacío, lo invadió ahora que estaba rodeado de gentes y de aplausos. Y es que claro, mi estimado y estimada amigo, hermano o hermana que escuchaste este sermón, lo cierto es que esto también pasará. Lo cierto es que Dios es quien tiene el control. Y si Dios tiene el control, entonces esto también pasará. Y algún día contaremos cómo una pandemia azotó al mundo. Algún día contaremos cómo fue sufrir una sala de terapia intensiva. Algún día podremos hablar con otras personas y decirles que conocemos su camino, conocemos el desierto que atravesamos, porque lo hemos atravesado antes, y que este dolor que hoy tienen, también pasará. Que esto que hoy los asusta, también pasará. Mis hermanos y mis hermanas, esto también pasará. Pero es necesario que Dios sea el que tiene el control, y no la ansiedad ni el miedo. Es necesario que Jesús navegue en nuestra barca. Si Jesús no está en nuestra barca, entonces tendremos un problema. Y ahora yo me quiero dirigir a vos que hace mucho tiempo decidiste bajar a Jesús de la barca. No te culpo, todos pasamos por eso.
y decidiste navegar sin Él. Creíste que de esa forma ibas a estar mejor, porque la verdad es que las cosas no marchaban bien. Quiero decirte que vayas a la barca y busques. Y que busques a Jesús. Porque Jesús seguramente, aunque vos no lo creas, aunque vos quizás pienses que no, Jesús está ahí. Está en la barca. Nunca jamás se fue de la barca. Jesús siempre siguió en tu barca. Pero tenés que ir a buscarlo. Porque aunque el maestro parezca que duerme, está atento a que vos regreses. Es hora de que busques a Jesús y que lo vuelvas a subir a la barca. Y que le preguntes a Él hacia dónde ir. Ya estuvo bien de andar vos solo. Ya estuvo bien de andar vos sola. Ya estuvo bien de renegar de los destinos de la vida. Es hora de que las tormentas las empieces a pasar con Jesús. Como antes. ¿Cuántas tormentas pasaste con Él? Vos sabés que Él te va a proteger y que Él va a calmar la tormenta. Es hora de que lo busques. Él te está esperando. No importa el momento, no importa la hora ni el día en que estés escuchando este video. Pero es hora de que vuelvas a Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, quiero abrazarlos con todo mi corazón y desearles que este versículo que compartimos, que este sermón que pudimos compartir, que esto que Dios me dio, que considero que Dios me dio, haya sido de una enorme bendición para tu vida y para todos aquellos que lo han escuchado con vos. Si te animás y podés compartirlo, mucho mejor. Si querés suscribirte al canal que está pasando este sermón, mejor aún. Pero lo bueno es que podamos difundir fe. En tiempos donde las sombras nos cubren, en tiempos donde las malas noticias abundan, los hijos y las hijas de Dios brillaremos como el amanecer. No porque tengamos luz, sino porque es el Señor quien nos alumbra. Mi amado hermano y hermana, que Dios te bendiga mucho en esta tarde. Te bendecimos los jóvenes del poder de su amor, de generación en generación. Tenemos una página en Instagram, si querés nos puedes seguir. Pero bueno, lo cierto, mi hermano y mi hermana, es que cuando Dios tiene el control, esto también va a pasar. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su luz en tu vida. No tengas miedo. Esto también pasará. Bendiciones.